Penúltimo capítulo del curso sobre cuento. El tema de hoy es la mirada. ¿A qué me refiero con esto? A lo interesante de la mirada, sobre todo a mí lo que más me gusta es la parte sartriana, ¿no? La mirada del otro. Y claro, ¿cómo puede nutrir esto nuestros cuentos, ¿no? Voy a hablar de dos y luego voy a poner un par de ejemplos. Uno no lo voy a desarrollar mucho porque es una novela, como dice, con Moderato Cantabile, en la parte de diálogos. Y otro tampoco me voy a enrollar porque es un cuento del que voy a hablar en la siguiente clase. Entonces, básicamente son dos. La perla de Yukio Mishima y el pabellón número 6 de Anton Chekhov. Vamos a empezar hablando de La perla, que Yukio Mishima, aparte de... es conocido por sus novelas, pero también escribía cuentos y escribía teatro. Bueno, pues, por cierto, tiene un cuento que se llama Patriotismo. Es muy interesante leerlo porque es como ese poema de César Vallejo en el que hablaba de que él moriría un jueves lluvioso y tal, y luego fue así. Pues con Patriotismo lo que pasa es que va de una pareja que se decide practicar el seppuku por temas de eso, de patria y tal, y esa fue la muerte realmente de Yukio Mishima. Entonces es muy interesante leer ese cuento porque está relatando cómo murió. Bueno, que me voy. La perla es un cuento que en principio tiene cierto tinte detectivesco porque va de un grupo de amigas que va a celebrar un cumpleaños, ¿vale? Son como... El cuento te da a entender que son todas como un poco marujas y tal. Y llegado a cierto punto, repartiendo la tarta, una mujer se quita un anillo que tiene una perla, la perla se cae y la perla de pronto ya no está. Y la gente se empieza a preguntar dónde está, unos dicen que a ver si se la ha comido, que si otra se la metió en el bolso y tal. Y llegado a cierto punto del cuento, lo importante deja de ser dónde está la perla o quién tiene la perla, sino que lo importante pasa a ser la mirada de cada personaje hacia las demás y la relación que se devela de ello. Es decir, el tema de la perla no es más que de la pérdida de la perla y de la sospecha, no es más que una excusa para que no para ver cuáles son realmente cuál es la relación sincera que tienen cada una entre ellas, cómo se ven realmente, porque una sospecha de la otra, o luego esta no quiere decirle la verdad a la otra porque se estima no sé qué. Entonces el cuento pasa de un inicio detectivesco a una especie de vodevil en el que vamos conociendo cómo cada personaje piensa en el otro. Y ese flujo de conciencias está muy interesante, está bien llevado y creo que, no sé, que puede aportaros ideas. Así que La perla de Yukio Mishima, ya veré a ver si lo encuentro porque, como digo, este hombre no es famoso por sus cuentos, es más famoso por sus novelas. Luego está este que lo voy a encontrar sí o sí, seguramente, que es El pabellón número 6 de Anton Chekhov. Es un cuento muy interesante, de hecho, un cuento largo. Hay quien dice que es una novela corta. En este canal tenéis una reseña del cuento, de hecho, así que si queréis podéis mirar en el canal, que ahí la tenéis. Lo más interesante de este cuento es que ocurre... Es que acabo de tener una epifanía. Luego os cuento. Lo que ocurre con este cuento es que nos presenta un personaje que es un médico, es muy erudito, muy culto, tiene muchas ideas, etcétera, etcétera. Y por ello, sus compañeros lo respetan, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, los otros lo miran con respeto. Pero, cuando este hombre se hace amigo de un tipo que está en el pabellón número 6, que es el pabellón de pacientes psiquiátricos, ¿qué pasa? Que se hace su amigo porque encuentra sus conversaciones interesantes y tal. Entonces el médico nunca deja de ser quien es, nunca deja de comportarse de forma diferente ni nada. Él sigue siendo un erudito, sigue teniendo ideas interesantes, pero como sus amigos han descubierto que se está relacionando de forma amigable con un loco,
estas ideas interesantes, esta erudición, eso que siempre habían respetado, empiezan a mirarlo con otros ojos. Es decir, la interacción del médico con el paciente psiquiátrico modifica la forma en la que los otros personajes le miran. Y entonces, esta mirada de estos personajes transforma por completo al médico, y de pronto su discurso, que antes se consideraba brillante, pasa a ser considerado como delirante, aunque es el mismo. Que esto es lo interesante. Entonces, el mecanismo narrativo del cuento depende enteramente de cómo se modifica la mirada de los otros personajes hacia el protagonista. Esto no es algo común, no lo suelo encontrar, y me parece que es algo a reivindicar y que está muy bien logrado. Digo que he tenido una epifanía porque de pronto me he acordado de que algo parecido pasa en El extranjero. En El extranjero, de Albert Camus, tiene dos partes muy claramente diferenciadas. La primera parte es una parte casi costumbrista. Es una parte costumbrista donde cuenta su día a día, que si un vecino que le pega al perro, que si con una especie de novia que tiene que va a la playa con ella, etcétera, etcétera. Y no hay nada raro ahí, pero... Y comete un crimen, luego, al final de esa parte. Cuando está siendo juzgado por ese crimen, no se le juzga realmente por el crimen, sino que a raíz de que se da a conocer que este hombre no lloró en el funeral de su madre, todos los demás que antes se relacionaban con él cambian su mirada hacia él y relatan lo que nos ha sido contado en la primera parte, que era todo súper normal, pero como su mirada hacia él ha cambiado, te lo cuentan de otra forma, te lo cuentan como si esos sucesos normales ya fueran incriminatorios. Hace muchos años que leí El extranjero, pero tiraba mucho de esto que os estoy contando y de lo que va el vídeo, así que no puedo pasar la oportunidad de recomendároslo, aunque si estáis en un canal literario seguro que ya habéis leído El extranjero, o por lo menos ya lo teníais en una lista de libros que queréis leer. Pero bueno, yo por si acaso lo recomiendo. Otro ejemplo que iba a poner sobre la mirada, que ya no es tanto la mirada sartirana que comentaba, es Scott Fitzgerald, que no es un cuento, es una novela, por eso digo que lo voy a contar de forma superficial. Utiliza un narrador que no es un narrador omnisciente y que está hablando de otra persona. Creo que se llama Nick Carraway, que está hablando sobre Gatsby. Al ser este narrador un narrador subjetivo, una persona que está hablando sobre otra, solo percibimos la historia según su mirada. Y lo que ocurre es que esta obsesión que él tiene por narrar la vida de Gatsby disfraza sus propias miserias y hace que de forma intencionada no conozcamos la vida de Nick Carraway, que es un personaje más de la novela. También me parece un recurso bastante interesante de usar la mirada en la narración, y lo enlazo porque hay un cuento que lo usa, que usa esto mismo que hace Fitzgerald, de usar un personaje como narrador, que es un personaje interesante con su historia, su trasfondo y tal, pero este narrador está obsesionado con contarnos la historia de otra persona que no es él, y solo podemos ver retazos de cuál es su historia personal. Esto ocurre en el libro se llama Nostalgia, pero es un cuento de Mircea Cărtărescu, un narrador y poeta también rumano, y se llama El ruletista, el cuento del que os hablo, ¿vale? Lo mismo que os he contado del Gran Gatsby ocurre en El ruletista, pero no me voy a extender en este cuento porque de él voy a hablar de otras cosas, sobre otras cosas en el siguiente vídeo. Así que nos vemos ahí. Ya sabéis con lo que siempre digo, que esta vez lo he dicho al final, espero que los cuentos los tengáis en la descripción para poder leerlos de forma gratuita. Y ya está, nos vamos al siguiente, que es el último.